Bendiciones a todos. Este es un espacio de Iglesia Vida donde reflexionamos sobre la palabra de Dios. Esperamos que lo que hoy vamos a compartir sea de edificación para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Comenzamos. La reflexión de este día se basa en la porción bíblica ubicada en Génesis 11, en los versículos del 27 al 32, y como subtítulo encontramos que se llama La descendencia de Taré. ¿Quién era Taré? Bueno, Taré era un descendiente de Noé. 9 generaciones pasaron hasta que nació Taré, y nos dice que Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. ¿Y por qué es tan importante que la Biblia se detenga a hacer una explicación de la descendencia de Taré? Bueno, pues porque, como vemos, Taré fue el padre de Abraham. Y a partir de Abraham se dan una serie de sucesos bíblicos que trascienden a toda la historia de Israel e incluso hasta nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque nosotros somos descendientes, espiritualmente hablando, de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe, y bueno, de eso te vamos a hablar en videos sucesivos. Pero ahora nos vamos a detener en lo que la Biblia quiere que pongamos atención en cuanto a los descendientes de Taré. Nos dice que murió uno de los hijos de Taré, Harán, padre de Lot, en el lugar donde ellos vivían, que es Ur de los Caldeos, donde ahora ubicamos el país de Irak. Y enfatiza que murió Harán antes que su papá, por lo que de alguna manera entendemos que Taré se hizo cargo de su nieto Lot, por lo que vamos a ver más adelante cómo Lot, la Biblia lo menciona, y cómo se dan también acontecimientos en relación a Lot. Dice en el versículo 29 que tomaron a Abraham y Nacor, Harán ya había muerto, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, es decir, era su sobrina, padre de Milca y de Isca. Algunos comentaristas dicen que Sarai también se llamaba Isca, por lo que se deduce que Isca pudiera también haber sido la sobrina de Abraham. En el versículo 30 nos dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Todo este versículo solamente enfatiza que Sarai era estéril y que no tenía hijo, y esto es muy importante también, y la Biblia lo enfatiza por todo lo que se va a venir más adelante, todo lo que Dios va a hacer a través de la esterilidad de Sara, cómo Él se va a manifestar, cómo Él va a usar una situación difícil para este matrimonio, porque pues recordemos que en aquellos tiempos el que una mujer fuera estéril era una situación demasiado complicada, incluso discriminatoria. Dice en el 31 que tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y salieron de ese lugar. También fue Sarai, la esposa de Abraham, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Canaán, pues sabemos que era la tierra prometida, era la tierra donde Dios había determinado que iba a bendecir a su pueblo en ese lugar. Y salieron de esa tierra de Ur de los Caldeos, donde también dicen los comentaristas que se sabe que Taré era un adorador de ídolos. Y no solamente los adoraba, sino que los fabricaba. ¿En qué momento se perdió ese temor
de adorar al Dios verdadero, al Dios único, y se tergiversó en esas 8 o 9 generaciones hasta que llegamos con Taré, donde ya lo encontramos en una adoración de ídolos y estando en esa condición ellos salen de ahí. No nos explica la Biblia cómo fue eso que salieron, solo nos dice que decidió Taré salir con su hijo Abraham, su nuera Sarai y Lot a Canaán, la tierra prometida. Mas sin embargo vemos más adelante que no llegaron en esa primera etapa a Canaán. Se quedaron en una tierra que se llamaba Harán. Ahí se quedó Taré, mas sin embargo Abraham sale de ahí. Lo vamos a ver más adelante, cómo Abraham, de alguna manera Dios ve algo en su corazón que no se queda a mitad del camino, que no se queda estancado en un lugar donde no estaba destinado a llegar. El propósito de Dios era que llegaran a la tierra prometida, mas Taré se queda a mitad del camino. De alguna manera se desvió de llegar hasta el lugar que Dios los quería llevar. Y bueno, el 32 solo nos habla que los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. O sea, él no llegó al lugar que Dios le tenía destinado. Y más adelante, y no me quiero adelantar mucho, vamos a ver cómo Abraham recibe ya directamente de Dios el llamado para sí llegar a donde inicialmente Dios los quería llevar. Y entonces él, en obediencia, sale, deja su familia, deja esa cultura de adoración de ídolos en la que estaba viviendo y sale hasta llegar a Canaán. Y ahí es donde recibe la promesa de Dios de que cómo va a ser bendecida sus generaciones, aun cuando su esposa era estéril. Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante, pero ahorita quiero hacer mi reflexión en relación a cómo los propósitos de Dios es sacarnos de nuestra situación de ignorancia, de nuestra situación de desviación, de búsqueda de Dios, y nos quiere llevar, encaminar en esa búsqueda y así llegar al lugar de sus promesas, a su lugar de bendición. Pero tenemos que hacer un movimiento, tenemos que dejar las comodidades, todo lo que nos hemos adaptado en una cultura, o lo que el mundo nos ha establecido que es como cultura, lo que hemos heredado de nuestros padres, lo que nuestro entorno nos ha llevado a hacer. Dejar toda esa comodidad para desplazarnos y llegar hasta un lugar que pareciera desconocido, pero que sin embargo está la promesa de Dios, está la dirección de Dios. Hay algo en nuestro interior que nos incomoda, que no podemos estar conformes con la situación como la hemos vivido hasta ahora. Seguramente tú en tu corazón has tenido una inquietud de que debe de haber algo más que lo que esta vida, que tus circunstancias, que tu familia, que tú misma, tú mismo te han ofrecido. Sabes en tu interior que hay algo más. Y ese es Dios, porque en el corazón del hombre hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, quizá Dios te está inquietando a buscarle, a desplazarte, a moverte. Yo te animo a que sigas en esa búsqueda de Dios, sobre todo si tú es la primera vez que escuchas hablar de estas reflexiones. Yo te animo a que sigas en esa búsqueda, que te sigas desplazando, que seguramente Dios te va a llevar al lugar de sus promesas, al lugar de bendición, al lugar de plenitud, al lugar de abundancia que Él tiene para
tu vida. No te quedes a medias. Si tú ya has empezado a buscar a Dios, no te quedes a medias como Taré. Continúa hasta llegar a la tierra prometida. Que Dios encuentre en ti un corazón que anhela reconocer y conocer al único Dios verdadero. Pues hasta aquí llegamos en nuestra reflexión del día de hoy. Espero que te haya sido de bendición. Si no tienes un lugar donde reunirte, te esperamos. Nos reunimos todos los domingos a las 12 del día en el Salón Concordia, ubicado en la delegación de Tlalpan. Y si tú tienes necesidad de algún consejo, de expresar y tus inquietudes, tus dudas, pues te animamos a que te contactes con nosotros en el número telefónico que va a estar apareciendo en la pantalla. Estamos para servirte y nos vemos y nos escuchamos en nuestra siguiente reflexión. Bendiciones.